Queridos amigos, otra vez este valiente obispo, Monseñor Rafael, obispo prelado de Moyobamba, nos lanza una carta en el contexto de esta segunda vuelta electoral, una carta que vamos a, más que comentar, a leer, porque no hay nada que comentar, está clarito todo lo que nos dice Monseñor de manera muy valiente. Aquí también quiero aprovechar para felicitar a los obispos de la Conferencia Episcopal Peruana, que lanzaron un mensaje ayer, también con ocasión de la segunda vuelta, un mensaje muy claro en donde condenan el comunismo, en donde hablan clarísimamente de la doctrina de la iglesia. Este es un mensaje de pastores, de pastores. Felicito de corazón y seguramente a nombre de muchos que nos van a escuchar a los obispos, a la Conferencia Episcopal Peruana. También Monseñor Eguren ha lanzado por ahí una carta a los compatriotas, el arzobispo de Piura, una carta muy bonita. Por aquí tengo un video en donde la comento. La carta de Monseñor, como siempre, el obispo empieza recordándonos que él enseña en comunión con la iglesia y su misión es orientar a nosotros los fieles según la doctrina social de la iglesia. Un obispo se puede equivocar, por supuesto, ha sucedido en Alemania en el contexto de que el Vaticano prohibió que los sacerdotes bendigan a las parejas homosexuales, pero algún obispo por ahí en Alemania desorientado y muchos sacerdotes para contrariar a las decisiones del Vaticano, a la enseñanza, a este documento, se pusieron a bendecir parejas homosexuales. Entonces, un obispo se puede equivocar, claro, cuando no enseña conforme a la doctrina de la iglesia, cuando se aleja de esa doctrina que él como pastor está llamado a custodiar, a defender y por supuesto a proclamarla fielmente. Católicos siempre, a la hora de votar, los católicos tenemos que examinar las propuestas. Es lo mismo que decía en su primera carta que comentábamos ayer, es la introducción, ¿no? Ver que todo lo que esté en el programa de un candidato, pues vaya de acuerdo a la fe, a la ley natural y que busque el bien común, que no contradiga los principios de la fe ni de la ley natural. Eso es lo que se busca en todos los candidatos, ¿no? Siempre y en todo hemos de pensar y actuar como católicos. Yo no me puedo sacar el sombrero de católico a la hora de ir a votar, sobre todo cuando la política es una realidad tan inherente a nosotros. Si Aristóteles, el hombre es un ser político y que por supuesto nos repercute. Cuando a veces algunos estudiantes me dicen, profesor, ¿qué es la política? ¿Qué nos importa a nosotros? ¿Qué nos repercute? Claro, pregúntale a los venezolanos, al más de 1 millón de venezolanos que están por aquí, por el Perú y en todos sitios del mundo, pregúntales si no repercute la política en sus vidas, si la política no importa. La política es como un terreno que si tú lo dejas, que si tú lo abandonas, alguien lo va a tener que coger. Y si hay políticos corruptos, políticos sin principios, políticos que cuando llegan al poder se llenan de ambición y aparte de eso promueven leyes contrarias a la fe y a la doctrina de la iglesia, como el aborto, la eutanasia, etcétera, es porque los católicos rectos, los católicos bien formados, los católicos con vocación política se han puesto a un costado, y no han cogido, no han peleado por ese terreno que es el campo político. No nos podemos sacar el sombrero de católicos a la hora de emitir nuestro voto. Al contrario, al contrario. Perú Rojo, solo pongo yo, no lo pone Monseñor, no se pregunta Monseñor. Dice el obispo textualmente, uno de los candidatos a la presidencia de la República forma parte de un partido que en su ideario propone el sistema comunista marxista leninista como gobierno para Estado peruano. Y varios miembros del partido han sido acusados de tener vínculos con Sendero Luminoso. Cuando hay una investigación exhausta, los obispos no hablan por hablar, los obispos no escriben por escribir, una carta la hacen bien pensando, y entonces, en este sentido, Monseñor tiene razón, apegándose a las noticias serias, apegándose a las evidencias, él nos advierte que uno de los candidatos a la presidencia de la República propone este ideario, y este ideario está plagado de comunismo, de marxismo, de leninismo. Ya sabemos que es. Y precisamente por eso, por el peligro de que algunos católicos se ven tentados a apoyar o a votar estas propuestas, este ideario, apoyar este ideario que se va a aplicar si este candidato llega a la presidencia de la República, precisamente por eso Monseñor se ve obligado como pastor de la iglesia de Moyobamba a iluminar a sus fieles. ¿Y cómo lo va a iluminar? Con sus palabras, con sus opiniones, con lo que él dice. No, lo va a iluminar a la luz de la doctrina milenaria de la iglesia, a la luz de la doctrina cierta de la iglesia. En primer lugar, va a ser un análisis de la Divini Redemptoris. Aquí
en algún video de aquí ya lo hemos hecho también, sobre la enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza que decía el Papa Pío XI en 1937? El comunismo es un sistema filosófico, político, social y económico intrínsecamente perverso, contrario a la fe cristiana. Esa es una frase lapidaria de Pío XI con la que empieza Monseñor el análisis, el resumen de esta encíclica, ¿no? Esta encíclica la pueden encontrar en Vatican.a, está allí, es parte de la doctrina social de la Iglesia. Es un documento muy importante en donde, como digo, repito, el comunismo es un sistema filosófico, político, social y económico intrínsecamente perverso, contraria a la fe cristiana. Y Monseñor nos va a hacer un resumen sobre la doctrina del comunismo. Encierra en sí mismo, nos dice el comunismo, una idea de aparente redención. Yo soy el que te va a salvar. ¿Cuántos políticos se nos presentan de izquierda, se nos presentan como los redentores, ¿no? Yo te voy a salvar, yo voy a quitar las brechas, yo te voy a dar lo que tú no tienes, vamos a quitar a los ricos y vamos a poner, eso es lo que te dice. Estos políticos se presentan como mesías, como redentores, porque tienen esa concepción marxista de una aparente redención, de un falso ideal de justicia, de igualdad, de fraternidad. Ahora sí va a haber justicia, ahora sí va a haber igualdad, ahora sí todos somos hermanos, todos somos pueblo, porque yo llegué, ¿no? Esa es el típico discurso marxista. Y nos sigue diciendo el obispo, la doctrina del comunismo se funda sobre los principios proclamados por Marx. Entonces ya historia, ¿no? Del materialismo dialéctico. Todo lo que existe, toda la realidad se reduce a la materia. Por tanto, el hombre y todo se reduce también a la materia. Ese es el marxismo puro y duro que algunos católicos defienden y vamos a ver cuáles son las consecuencias. Según Marx, la sociedad no es más que una apariencia y una forma de materia que evoluciona y que por necesidad tiende en un perpetuo conflicto de fuerzas hacia la síntesis final, una sociedad sin clases. Ahora veremos las consecuencias. ¿Dónde está Dios en la doctrina marxista? Atentos, católicos comunistas, católicos socialistas, católicos marxistas que se golpean el pecho y que después dicen que van a apoyar este tipo de ideas. En esta doctrina no queda lugar para Dios. En esta doctrina no queda lugar para Dios. No lo dice Monseñor Rafael, lo dice el Papa Pío XII. No existe diferencia entre el espíritu y la materia, ni entre el cuerpo y el alma. No existe una vida del alma posterior a la muerte, ni hay esperanza en una vida futura. Por eso estos políticos de izquierda, estos políticos comunistas, se presentan como redentores de los hombres aquí en esta tierra y te ofrecen un paraíso aquí en la tierra, por sistema, por doctrina, porque como no existe Dios, ni una vida futura, ni nada después de la muerte, te ofrecen el paraíso aquí. Por supuesto, te mienten. No hay lugar para Dios en la doctrina comunista. Y el hombre, su libertad, despoja al hombre de su libertad, principio normativo de su conducta moral. Suprime en la persona humana toda dignidad y todo sentido moral. La persona humana en el comunismo es una simple pieza del engranaje total. ¿Se acuerda? Pueblo, 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 pueblo. La palabra favorita de los comunistas, porque desaparece el individuo y se mete dentro de un saco colectivista que le suprime, por supuesto, la dignidad y el sentido moral. Se niega al individuo para atribuirlos a la colectividad todos los derechos naturales propios de la persona humana. No es la persona humana, es el pueblo, es la sociedad, es el individuo, es la humanidad. Esa es la ideología, la lógica o ilógica de los comunistas. Acuérdense, pueblo, 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 pueblo. Las relaciones sociales. ¿Cómo quedan las relaciones sociales en un sistema marxista? Principio de la absoluta igualdad, rechazando toda la autoridad jerárquica establecida por Dios, incluida la de los padres. Toda especie de propiedad privada debe ser destruida radicalmente, según el marxismo. Tú que tienes tu casita, tú que tienes tus cosas, no serían tuyas, es de la colectividad, del pueblo. Hay que repartirlo. Convierte naturalmente el matrimonio y la familia en una institución meramente civil y convencional. Reduce, claro, no hay Dios, no hay vida eterna, no hay una trascendencia. El matrimonio pues se abaja a un ámbito, una naturaleza simplemente pues humana, ¿no? El matrimonio no tiene nada de divino ni de sacramento, nada que ver. Niega a los padres el derecho a la educación de los hijos. El Estado es el que debe educar a los hijos, ¿no? El Estado es el que debe llenar a los hijos de ideología y los padres a un costado, ignorados. Y si te opones, como sucede en otros países, te mandan a la cárcel o te quitan la patria potestad. Ojo, ojo, que todo lo que está sucediendo viene de esta doctrina comunista, que, como repito, es intrínsecamente perverso, en palabras de Pío XII.
¿Cuál es la meta entonces del comunismo? Introducir una nueva época y una nueva civilización, fruto exclusivo de una evolución ciega, una humanidad sin Dios. Atento, cristianos que dicen amar a Dios, que dicen amar a Jesús, que dicen ser fieles a la iglesia, que están apoyando este tipo de ideas, este tipo de idearios, y a este tipo de candidatos. Una humanidad sin Dios, eso es lo que buscan para el Perú. Un Perú sin Dios, una sociedad sin Dios, un gobierno sin Dios. He aquí el pretendido evangelio nuevo que el comunismo ateo anuncia a la humanidad, escribe el obispo, como mensaje de salud y redención. Un sistema lleno de errores y sofismas, contrario a la razón y a la revelación divina. Un sistema subversivo del orden social, porque destruye las bases fundamentales de este. Un sistema que niega los derechos, la dignidad, la libertad de la persona humana. A ti que eres pobre y que te prometen estos redentores que te van a sacar de la pobreza, es todo lo contrario, te van a hundir más en la pobreza. A ti que te dicen que vamos a ser todos iguales, al contrario, tú vas a ser igual de pobre que tu hermano, pero ellos van a ser muy, muy ricos, ya sabemos, ¿no? Pregunta a los nietos de los Castros, a los hijos de Chávez y a la familia de estos dictadores que viven muy, muy bien. Por supuesto que el comunismo cambia la vida, pero de los líderes. El pueblo sigue peor de que cuando se empezó a instaurar el comunismo. Pregúntale a un venezolano que esté andando por ahí y te va a decir con todo, en carne propia lo que pasa con el comunismo. Una sociedad sin Dios. Aquí ven en las imágenes cuando se quemaron las iglesias en Chile y como esta gente de izquierda celebra, ¿no? No protesta, celebra. Queman una mezquita, queman cualquier cosa, salen y se rabia. Queman una iglesia cristiana porque el verdadero redentor del hombre es Jesucristo, Dios, y eso les arde. Por eso odian al cristianismo, por eso odian a la iglesia, porque el único redentor no es Marx, no es el redentor del hombre, no es Marx, no es este candidato que te promete el cielo y la tierra. No, el único redentor del hombre es Jesucristo. Por eso el comunismo y el cristianismo no tienen nada que ver, son intrínsecamente contrarios, porque el comunismo es intrínsecamente perverso, quiere ocupar el lugar de Dios en cuanto a redentor y en cuanto a que Él te va a dar el paraíso aquí. La tentación de siempre, ¿no? La tentación de siempre, seréis como dioses. Por si esto no fuese suficiente, lo que estamos analizando, la Divini Redemptoris de Pío XI, Monseñor pone en su carta otros documentos del magisterio que refuerzan y que se reafirman en el contundente rechazo de la Iglesia Católica, del cristianismo, de la Iglesia Católica, al comunismo. Por ejemplo, Pío XI en la Qui Pluribus. A esto tiende la doctrina totalmente contraria al derecho natural del llamado comunismo, doctrina que, si se admitiera, llevaría a la radical subversión de los derechos, bienes y propiedades de todos y aún de la misma sociedad humana. Lo mismo León XIII en 1924 en la Quod Apostolici Numeris. El comunismo es mortal de enfermedad que se infiltra por las articulaciones más íntimas de la sociedad humana, poniéndola en peligro de muerte. Pío XI, al que hemos citado, aparte de la Divini Redemptoris, tiene todos estos documentos en los cuales condena el comunismo. Pío XII igual también culminó con la excomunión con los decretos, ahí están las fechas, no solamente a los jefes de los comunistas, sino también a los que apoyan el comunismo con el voto. Pío XII, a los que apoyan al comunismo con el voto, afiliándose a partidos comunistas o favoreciéndoles, editando propaganda o leyendo libros. ¿Por qué? Porque cuando tú apoyas con tu voto, luego lo dirá el obispo también para concluir, cuando tú apoyas con tu voto, estás siendo parte del mal, estás contribuyendo al mal, a esta doctrina que es contraria a la iglesia, contraria a Dios, esta doctrina atea. Así que Pío XII ya excomulgaba a aquellos que favorecían, aún con su voto, al comunismo y a la propagación de esta peste que se llama comunista, este verdadero virus que se llama comunista. Y por si alguno dice, bueno, ese era el magisterio anterior a Juan XXIII, que es el Papa de la Paz, el Papa bueno, eso era antes del Concilio Vaticano II, estas palabras son de Trento, pues aquí también el obispo, para no caer en esa mentira de que hay una iglesia antes y después del Vaticano II, la misma de siempre, y concilios han habido 21 y todos son igual de importantes, San Juan XXIII del Vaticano II, en la Mater et Magistra, nos habla del comunismo. San Pablo VI nos habla en contra del comunismo en la Ecclesiam Sua. Es decir, no piensen que esto es del magisterio antiguo, del magisterio anterior al Vaticano II, es del magisterio actual. Y que no es coincidencia que ambos
estén canonizados San Juan XXIII, San Pablo II, San Pablo VI, perdón, y también, por supuesto, el queridísimo San Juan Pablo II, este santo que luchó con todas sus fuerzas, con toda su alma, contra el comunismo, porque él lo vivió lo perverso, perdió amigos, perdió gente, a sus compatriotas, porque él vivió el comunismo en carne propia, tanto en la Laborem Exercens como en el Centésimos Annus en 1991. El Papa también habla contra el comunismo. Ya, si pues, ay, qué pereza ir a esos documentos, no quiero ir, algo más resumido, vete al Catecismo de la Iglesia Católica, otro documento actual, que nació en 1992 en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2425, dice: la Iglesia ha rechazado las ideologías totalitarias y ateas asociadas en los tiempos modernos al comunismo o socialismo. Así que más claro ni el agua, el Catecismo. Así que católico, que te crees muy católico, ojo con apoyar estas ideas que se quieren instaurar en nuestro país. Y termina nuestro obispo con una exhortación episcopal, y es digna de leerlo. Dice: quiero recordar que ningún católico debe apoyar con su voto a candidatos o partidos que promuevan el aborto, la eutanasia, las uniones homosexuales y la ideología de género y el comunismo, si no quiere hacerse cómplice de tales errores. Los 70.000 muertos, yo pondría más de 70.000 muertos de la época del terrorismo, no del conflicto armado, de la guerrilla, del terrorismo, y el Perú no se lo merece. No se lo merecen. Las familias de las víctimas del terrorismo no se lo merecen. No volvamos a caer. Y nos advierte para aquellos que piensan que por encima hay algo por encima de Dios. No, la ley de Dios está por encima de cualquier ley humana. Yo me atrevería a decir por encima de la soberbia intelectual, por encima del odio, y por encima de la ignorancia, por encima del orgullo, está la ley de Dios. Yo no puedo apoyar a estas propuestas comunistas que van en contra de la Iglesia. El comunismo es intrínsecamente malo, intrínsecamente perverso. Y ojo con los que dicen que este obispo o Monseñor Eguren o la conferencia se está afiliando hacia el otro sector, hacia la otra candidata, ¿no? Eso es porque eres ciego y no quieres ver. Lo que hacen los obispos es advertirte: esta propuesta es comunista, tanto en su ideario, hay pruebas de ello, en sus relaciones, en la gente que ha llevado al Congreso, en su pasado, hay videos, hay fotos, hay documentos que nos dicen que este candidato no solamente tiene un ideario comunista-leninista, sino que también, aunque lo niegue, porque eso es típico de los comunistas, Hugo Chávez negó que era comunista, Fidel Castro negó que era comunista, y una vez llegado al poder implantaron el comunismo, el socialismo, el comunismo en sus respectivas naciones, y ya ven la desgracia a la que llevaron. Entonces, ojo, no caigamos con esto: yo no soy comunista, yo no tengo que ver con él. Así lo hacen para llegar al poder, porque para el comunismo el fin justifica los medios. No importa cómo llegues a obtener el fin, que es el poder, para que puedas instaurar ese gobierno comunista, ese paraíso comunista. No importa, puedes mentir, puedes matar, incluso el comunismo subversivo, que ya lo vivimos en Perú, puedes matar. De hecho, hace un par de días mataron a más de 15 personas en el Braem, y eso es Sendero Luminoso. Los mató Sendero, lo mataron terroristas, aunque algunos por ahí de izquierda no se atreven a decir terroristas ni Sendero Luminoso, hablan de remanente. ¿Por qué? Porque les conviene, ¿no? Porque toda esta ideología nace precisamente del comunismo, del socialismo, que la Iglesia rechaza contundentemente. Repito, gracias Monseñor Rafael por esta carta valiente, gracias Monseñor Eguren, gracias a la Conferencia Episcopal Peruana, que no están favoreciendo a uno o tal candidato o candidata, simplemente como pastores de la Iglesia están exhortando a que el católico, el cristiano, tiene que tener un voto consciente. Están dando a conocer la doctrina de la Iglesia. Gracias al Padre Omar Buenaventura, que por ahí tiene también una homilía muy preciosa que habla precisamente de estos puntos. Gracias a todos los pastores fieles del pueblo de Dios que de verdad nos alimentan, y que no se convierten en perros mudos o en cómplices de estas doctrinas nefastas y que hacen daño a la persona, a la familia, a la Iglesia y a la sociedad. Termino esto diciendo: que no te engañen.